de lo que fue ese Congreso, y hay sectores que evidentemente, bueno, no sé si en vistas a la elección de convencionales constituyentes, si a las estrategias que se van a dar de cara a 2025, obviamente pusieron el grito en el cielo. Se lo vamos a preguntar al secretario de Organización del Partido Justicialista. Está el ex ministro de Trabajo también, Juan Manuel Pucineri, en contacto con nosotros. Juan Manuel, desde Sol Play, Pablo Benito y Fernando Pasante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo, Fernando? Gusto en saludarlos. Buen año para Feliz año. ustedes y para el equipo. Bueno, diga que el feliz año se celebró el otro día en el Congreso ahí en Calle Crespo porque iban a terminar bastante mal. Digo, por lo menos para la liturgia peronista esta va a quedar en la historia. Y que fue virtual, hay que decir esto, que fue Previo, virtual. a la finalización del año y de Exacto. manera virtual, de manera Sí. que las discusiones no eran con sillas ¿Por qué? incluidas. Primera pregunta, Con emoticones ¿por se qué tiraban. virtual si no estamos ni siquiera en pandemia, Juan Manuel? Bueno, esa decisión la tomó el Consejo Ejecutivo Ajá. del partido en el entendimiento de que era escaso el tiempo para convocar a todos los congresales de manera presencial. Habitualmente es un congreso que se realiza previo a las elecciones en Sí, cada proceso electoral. sí. Habitualmente el Partido Justicialista los lleva adelante en luz y fuerza, Ujú. eh, pero en esta oportunidad, teniendo en cuenta que el 7 de febrero hay que presentar listas y que el 2 de febrero hay que presentar alianzas, se decidió hacerlo en forma virtual. Ojo, no es que no se pueda hacer en forma virtual. Digo, hay un procedimiento establecido Sí, sí. que fijó la Cámara Nacional Electoral, la provincia está adherida para hacer este tipo de eventos de manera remota, digamos. No hay una cuestión de legalidad en la forma de convocar al Congreso, puede tranquilamente hacerse de manera virtual. Lo que sucede es que en este caso no se respetó, si se quiere, el procedimiento que se establece para este tipo de encuentros, ¿no? Ujú. A ver, ¿qué pasó? Vamos a explicar un poquitito, un culebrón, pero digo, varios sectores quedaron realmente bastante insatisfechos. Se analizaban, por lo menos hasta que nosotros manejábamos la primera información, se analizaban impugnaciones. Eh, ¿qué- ¿Cómo se llega a esta situación de tensión y cuáles son los sectores que plantean diferencias justamente con la conducción partidaria? A ver, en primer lugar hay que señalar que el debate central está referido a la elección de convencionales constituyentes. ¿Por qué está referido a la elección de convencionales constituyentes? Porque en esa categoría no hay primarias como en Ajá. el resto de las categorías, es decir, los elige directamente los partidos a los candidatos a convencionales constituyentes. En el caso nuestro no hay posibilidad material de realizar una interna partidaria, si se quiere, de forma tal que la propuesta que llevamos el sector de Marcelo Lewandowski, el sector del movimiento Evita y nosotros en este caso hacemos Santa Fe, que es la Ujú. agrupación que orienta Omar Perotti, fue que el partido autorizara que varias listas pudieran competir al estilo de neolemas, es decir, directamente en la elección, Ajá. y después sumar los convencionales que resultaran electos con una estrategia común, que lógicamente debe fijar el partido. Ajá. Bueno, esto no se habilitó a hacerlo, ¿no? Es decir, nos decían que no estaba en el Tamaria, ¿Que no que se estaba en qué, perdón? requerían, ¿cómo? ¿Que no estaba? En el temario Ah, del Congreso. Estoy teniendo mucho retorno ahí, A Fernando, ver si Pablo. mejoramos. Tiene eh, mucho mucho retorno. retorno. Bien. ¿Nos escuchás ahí, Juan Manuel? Sí, ahí lo escucho, Ahí está, a ahí ver. se corrigió. Bien. Que no estaba en el temario, que se necesitaban mayorías agravadas, es decir, percibimos la voluntad de no atender ningún planteo referido a este tema, ni siquiera para exponerlo en una votación en el Congreso, Ujú. de forma tal que
que los congresales que pertenecen a estos tres sectores o no ingresaron o empezaron a retirarse del encuentro, ¿no? Que como decíamos al principio se había hecho de manera virtual. Y una vez que estamos viendo el desarrollo del Congreso, advertimos esta otra cuestión, es decir, que no se habían acreditado los congresales en debida forma, que ingresaban personas que no eran congresales y así lo manifestaban en el propio Congreso. Tampoco al momento de la votación se habían dispuesto la forma de acreditar para emitir un voto, es decir, un conjunto de cuestiones que hacen a las garantías que debe tener un Congreso de este tipo, por lo cual nosotros estamos solicitando al partido en este momento que el Congreso se vuelva a hacer, que se vuelva a hacer en el mes de enero y que podamos discutir y debatir ampliamente las distintas posiciones, porque de esta forma están quedando sin contemplar la mirada de los sectores mayoritarios del partido. Estoy hablando del último candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski, del ex gobernador, del movimiento Evita, que fue quien más votos sacó luego de Lewandowski en la elección del año pasado. Es decir, tener una mirada un poco más amplia, habilitar esta cuestión para la categoría convencional, en el resto no hay problema porque hay primarias, y de esa forma me parece que quedarían zanjadas todas las discusiones y podría encaminarse el partido a tener una estrategia y un criterio común de cara a las elecciones. Juan, te hago una pregunta. Hoy, digamos, sabemos que estamos en los primeros días de enero, podemos estar un poquito más tranquilos, podemos decir cosas incluso hasta fuertes sin que nadie se enoje. Pero yo te quiero preguntar personalmente a vos. No, pero a ver, hay una cosa que creo que Juan es un militante de hace mucho tiempo, un militante del peronismo, alguien que conoce, que sabe lo que está pasando en la Argentina, digamos, no hay que, es una persona que es formada, pero ustedes son conscientes, ¿no?, que en este momento de la Argentina, donde la mayoría de el pueblo la está pasando realmente mal, que también la estaba pasando mal con el gobierno anterior, pero que estemos hablando de estas cuestiones, estas internas, esta cuestión de, por ejemplo, decir, bueno, los convencionales constituyentes, pero no discutir tampoco para qué, a ver quiénes van a ser, pero no qué van a querer o cuál es el planteo de un partido o de un sector. ¿Ustedes se dan cuenta que atenta contra esa idea de la política que va a decir, bueno, a ver, la política no es tan mala? Y la verdad es que ante esta situación que está ocurriendo, no importa el culpable, uno dice, la verdad que tiene razón. La verdad que si vos crees que la política por ahí tiene intereses bastante bajos, me parece como que de alguna manera esta situación que vos estás planteando, que se está planteando, da la razón a esa situación. A ver, para ponerlo un poco más en contexto, yo en este momento estoy respondiendo por una pregunta puntual referida a una actuación partidaria. Me parece que al menos ese es el interés que existe en este punto, digamos. Lógicamente que uno no vive las 24 horas planteando cuestiones de interna partidaria, ni mucho menos. Fue un congreso que se realizó el sábado, que tuvo esta característica y respecto del cual se hizo esta presentación. El resto de las cuestiones, que lógicamente son las más importantes, que tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina, con lo que está pasando en la provincia, son materia de atención por parte nuestra. De hecho, venimos siguiendo todas las cuestiones que hacen a eso, y me parece que digamos, sería también muy injusto plantear como que solo vivimos de la interna del Congreso. El partido ha tenido posicionamientos en distintos temas, nosotros también, en particular, y coincido con vos en el planteo de que estas cuestiones deben resolverse con un criterio de razonabilidad y rápidamente. Y si no se resuelve, bueno, habrá mecanismos que lleven a que
la elección en un tema que también hay que decirlo, no deja de ser importante, porque se trata de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Lo transitaremos del modo que podamos llevarlo adelante, digamos, pero no es que vivimos únicamente de esta discusión partidaria. De hecho, a todos los partidos les sucede eso. Hoy en Unidos hay sectores del PRO que están en la alianza oficialista y hay otros que se están yendo. Hay diferencias, hay miradas distintas sobre los temas, y digo, me da la impresión de que lo pondríamos en un lugar muy malo si decir solo hablan de estos temas, digamos, ¿no? Porque Digo, en realidad no es así. no, está claro, digo, y tal vez porque se pone la vara, Juan Manuel, o el ojo, mejor dicho, se pone el ojo de una manera mucho más, a ver, exigente, porque estamos hablando del peronismo. Entonces digo, no es para pocos, no es menor esa posibilidad cierta, sea en Santa Fe o sea a nivel nacional, de que sea justamente el peronismo el que levante, más allá de los errores del pasado, ¿no? Que está clarísimo que se cometieron y que la autocrítica debe ser muy fuerte, pero digo que hay mucha gente esperanzada en que el peronismo vuelva a retomar o enarbolar ciertas banderas. Entonces de allí esto que Pablo creo que lo explicaba bien en el sentido de, no estamos diciendo que sea banal, que sea superfluo, nada, sino que digo todo lo contrario, con lo democrático debe ser esta instancia de un convencional más, menos, lo que sea, pero digo de un diálogo y demostrarse frente a la ciudadanía como, digo, un bloque realmente de oposición, un bloque donde no haya... Hoy hay muchísimas sospechas de si alguien es más o menos oficialista, si hay más o menos se acerca a Milei, si hay un diputado que se va porque arregló con un gobernativo. Hay un montón de elucubraciones que no le hacen bien a la política, pero menos al peronismo en esta instancia. Creo que por ahí va un poco también Pablo en su pregunta. Bueno, el planteo hacia el interior del partido era en definitiva el siguiente. Habiendo miradas que no son coincidentes en todos los temas, y esto no es un demérito, digamos, es un partido democrático, y por lo tanto hay distintas miradas y distintas posiciones. Quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante una instancia de un congreso partidario, me parece que hay que extremar las alternativas de diálogo, porque no es que estamos diciendo se enojó un afiliado al partido y Claro, se fue. claro. Digamos, son los sectores que más votos tuvieron, es decir, ahí hay algo que está pasando, Pablo, Fernando, es decir, hay algo está claro. que no está siendo atendido. Que no está siendo escuchado. Tampoco, claro, tampoco, digamos, es una cuestión de vida o muerte. De hecho, nosotros estamos pidiendo, dada esta situación, convoquemos de vuelta al Congreso y fijemos los puntos. Bueno, esperemos que en los próximos días pueda encauzarse de esa manera, digamos, y ahí termina el debate. Después va a haber que hacer las listas y presentarse a elecciones como lo van a hacer todos los partidos, ¿no? Sí, está clarísimo. Mientras tanto, digo, el gobierno, por lo menos el gobierno nacional, fuera de que pase todo esto que está pasando en la provincia, que es importantísimo, reformar la Carta Magna, que tiene años y años, digo, uno se pregunta cómo hacer para que justamente esa Carta Magna, si se puede decir, nos proteja, recordemos que va a ser en 2026, de, por ejemplo, Juan Manuel, los avances que piensa hacer el gobierno en cuanto a una posible y eventual reforma laboral que nos traería realmente a 50 años para atrás. Digo, la vuelta del ticket canasta, esto de horas trabajadas hasta un límite de 12 horas y sin horas extras. Digo, creo que lo que decía también Pablo, el contenido, digo, ¿está listo el peronismo para discutir un contenido moderno, ayornado, inclusivo, que contemple las instituciones, que contemple las minorías? Digo, es una discusión que es importante y ustedes son protagonistas de esto en este momento. A ver, esa es lógicamente, y no le escapo a la pregunta, es una discusión nacional que tiene que ver particularmente con un tema que sigo desde hace mucho tiempo, porque profesionalmente me dedico a la cuestión laboral.
Creo que así como partido, digamos, lo que tenemos que empezar a poner sobre la mesa son las cifras de lo que está sucediendo. Sí. Porque si uno dice, yo hago una reforma laboral con el objetivo de generar mayor empleo registrado, eso hoy no está sucediendo a partir de la última reforma laboral. De hecho, el empleo registrado está decreciendo y se está incrementando la cantidad de monotributistas. Si yo hago un blanqueo, es para que las personas que trabajaban en la informalidad puedan trabajar en la formalidad, pero los últimos datos referidos al blanqueo están indicando que en toda la Argentina se blanquearon 2.000 trabajadores. Claro. Solamente 2.000 trabajadores, es decir que... Inexistente. Y paralelamente se eliminaron las multas por trabajo en negro. Miren, eso era mejor la ley de los años 90, que estableció un blanqueo, pero estableció una penalización para el que luego tenía trabajadores sin registrar. Claro. Bueno, estas son las cosas que me parece que el peronismo tiene que poner sobre la mesa, y también otras que tienen que ver con la macroeconomía, de que hay cuestiones que son importantes y que el peronismo no se animó a discutirla. Cuando el gobierno actual habla de achicar el déficit fiscal, por ejemplo, o de eliminar el déficit fiscal, es un dato que hay que tomarlo, digamos, porque está claro que no podemos seguir nosotros diciendo, bueno, el déficit fiscal es neutro porque en otros países como Suecia o Estados Unidos lo tienen, pero tienen forma de financiarlos y la Argentina no tiene, y eso genera inflación. Ahora, ¿cómo se sale del déficit fiscal? Hay que tener, como lo hizo este gobierno, en el cual la mayoría del achicamiento del déficit lo pagaron los jubilados y los sectores más postergados, o hay otras maneras de salir. Bueno, estas son las cosas que me parece que el peronismo tiene que poner sobre la mesa y tener un discurso que permita volver a mostrarse como alternativa. Sé que no es una cuestión fácil. El último gobierno dejó muchas cosas en el debe, y que la estamos viendo, o que se están exponiendo o se expusieron durante este año, inclusive con cuestiones hasta de yo diría de sorpresivas respecto de lo que fue la administración nacional. Bueno, es un proceso que hay que volver a construir, y hay que volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. A mi modo de ver, hay que hacerlo con dirigentes que tengan credibilidad y que también que tengan la formación suficiente como para exponer claramente a la ciudadanía cuáles son las mejores alternativas para la Argentina, ¿no? Gracias, Juan Manuel, por tu tiempo. Muchas gracias. No, a ustedes por la comunicación. Buen año. Buen año. Juan Manuel Pucineri, secretario de Organización del Partido Justicialista.